Hola a todos, muchas gracias por venir a escuchar otro capítulo del podcast de arte. El día de hoy, Nayeli nos platica sobre la Escuela de Atenas, que es una pintura, un mural que hizo Rafaelo Sanzio en el Vaticano. Nos explica sobre la simbología, los secretos, los, digamos, chismes o dramas que había alrededor de esta pintura. Y para mí lo más interesante es cómo esta pintura es una representación de toda la filosofía y la ideología del Renacimiento. Espero que les parezca muy interesante. Yo disfruté mucho este capítulo y aprendí bastante. Hola, yo soy Manuel Arrazábal, cofundador de Canvas Lab, y junto con Nayeli Cabrera les traemos el podcast de arte. Nayeli es una apasionada del arte con estudios de diseño gráfico e historia del arte en Estados Unidos e Italia. Y bueno, yo solo estoy aquí para hacerle preguntas y aprender de este tema tan interesante junto con ustedes. Nosotros creemos que el arte es un reflejo del contexto cultural en el que fue creado. Por eso, de cierta forma, aprender del arte es aprender de la historia del pensamiento humano. Esperamos que lo disfruten. Antes de empezar con el capítulo, nada más quisiera decirles que la pintura de la que vamos a hablar hoy, que es La Escuela de Atenas de Rafaelo Sanzio, la pueden comprar en canvaslab.com. No pueden comprar la original. Esa Nayeli ahorita nos va a platicar en dónde está, pero creo que está en una pared, entonces obviamente no estoy hablando de la original. Pueden comprar una reproducción muy bonita en el material que ustedes quieran, en el tamaño que ustedes quieran. Pero bueno, ahora sí, Nayeli, ¿qué vamos a platicar de esta pintura? Que, digo, no sé mucho de ella, pero a simple vista veo que están muchas cosas sucediendo y creo que de solo de esa pintura pudieran partir miles de podcasts, ¿no? Miles de capítulos diferentes. Sí, esta pintura es una de las más famosas, de las más prestigiosas del Renacimiento, que fue toda esta época dorado del arte que surgió en Italia, se expandió em, a fundar las bases de lo que hoy es el arte occidental. Y vamos a analizar un poquito por qué esta pintura es tan importante o por qué es tan famosa, qué es lo importante de esta pintura, porque creo que la mayoría de nosotros, si nomás la vemos así sin saber lo que es, parece algo como que muy irrelevante, un montón de gente ahí no se entiende lo que está pasando, una pintura como cualquier otra, pero vamos a ver qué es lo importante de esta pintura, qué es lo que podemos aprender sobre esta pintura, y así como en el episodio pasado que hablamos sobre Botticelli, vamos a aprender este tipo de lenguaje, si lo podemos llamar así, que se utilizaba durante el Renacimiento, que nos ayuda a entender y apreciar este tipo de obras de arte como con niveles muchísimo más profundos que nomás ver que está bonito ya. Pero ¿Sí? es un lenguaje, digo, la de Botticelli también es del Renacimiento, pero me imagino que aquí se usa un lenguaje hasta cierto punto diferente, ¿no? Eh, O sea, en la de Botticelli había mucha mitología, muchas deidades. Y aquí, al tratarse de filósofos, me imagino que está como que alejado de la mitología y de la religión, ¿no? Sí, es un poco diferente porque también fueron como en diferentes periodos de la historia. Esta fue un poco después. Ok. Fue no recuerdo en qué año fue hecha la de Botticelli que hablamos la semana pasada, pero esta fue terminada en 1510, que es lo que se considera ya el periodo maduro del Renacimiento, el periodo dorado del Renacimiento. Ok. Estuvieron muchísimos de los grandes maestros, por ejemplo, Rafael Sanzio, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y muchos otros grandes del Donatello. Renacimiento. No, Donatello fue antes, Ah, fue en el periodo temprano bueno, del solamente estaba Renacimiento. mencionando las tortugas ninjas, pero Las esa fue la que te faltó, pero bueno, no sabía que Sí, Donatello había sido antes. mm, sí, ese fue del periodo Temprano. temprano del Renacimiento, Ok. ¿sí? Pero vamos a hablar sobre Rafael Sanzio un poquito. Rafael Sanzio fue uno de los más importantes artistas que existieron en Italia durante el Renacimiento y fue un joven que la verdad tenía muchísimo talento. Vivió de 1483 a 1520. Y él realizó muchos de las pinturas más prestigiosas, más celebradas. Y aunque tuvo una vida muy corta, él falleció muy joven, em, se codiaba con muchos de los grandes artistas de su época que eran más viejos, como Miguel Ángel y como Leonardo da Vinci. Y él tuvo el honor de pintar esta obra de arte en el Vaticano. Em, ¿Qué es el Vaticano, Manuel? Yo estoy segura que igual mucha gente no sabe qué es el Vaticano. ¿Cómo lo explicarías tú? Pues digo, yo quiero pensar que la mayoría por lo menos de los mexicanos, sí saben qué es el Vaticano, ¿no? Porque
por el Papa Juan Pablo II, ¿no? Que era como que una sensación aquí en México. El Vaticano es la capital de la, digamos, del pueblo católico, de la religión católica. Hasta donde tengo entendido, sí es considerado, digamos, un país. Digo, Ujú. no sé si la palabra es país o Un principado estado. o monarquía, pero exacto, tiene, pues es un lugar soberano, entiendo yo, con sus propias leyes. No sé cómo está el tema legal, pero sé que, pues no es como que un lugar de Italia, sino es aparte de Italia, ¿no? Y está en Roma, está dentro de Roma. Eh, y pues ahí están muchos lugares, ¿no? La Capilla Sixtina, la Plaza de San Pedro, pues, y mil otros, recintos importantes de la religión católica, ¿no? Sí, y como tú mencionas, ahí en el Vaticano, lo que hoy son los museos del Vaticano, es donde está esta pintura de la que estamos hablando, la Escuela de Atenas. Em, y hay que ponernos a pensar que antes de que esto fuera un museo como es hoy, eran las casas, las oficinas del Papa. ¿Sí? El Papa todavía hoy en día es una figura muy importante en la cultura occidental, pero sobre todo en ese tiempo era una figura central, una figura icónica de la cultura europea. Pues era Y como el rey, ¿no? De todo el mundo del oeste. considerado por muchos países, sí. Y por ejemplo, era como el mayor honor del mundo em, de ese tiempo tener la oportunidad de pintar, de establecer tu arte en estos lugares, en estas instalaciones. Ujú. Y esta pintura, la Escuela de Atenas, em, se pintó por Rafael Sanzio. Este chico era todavía jovencito, tenía 28 años cuando terminó esta pintura. em, y la hizo simultáneamente cuando estaba haciendo la Capilla Sixtina, que estaba haciendo Miguel Ángel, ¿sí? Entonces, cuando pensamos a la creación de Adán, todo el techo de la Capilla Sixtina, que estaba unos par de habitaciones lejos de donde se hizo esta pintura, podemos darnos cuenta de que este joven Rafael Sanzio eh, tenía muchos, ¿cómo se dice? Una gran competencia de estar comparándose con el gran maestro Miguel Ángel, que estaba pintando su obra maestra en el techo de la Capilla Sixtina. Que Entonces, Miguel Ángel en ese punto era como que considerado el maestro, ¿no? Y Rafael era como que el aprendiz, como que, pues digo, no sé si aprendiz, pero, o sea, sí estaba como que en una jerarquía inferior, digamos, en ese momento. sí, aunque Rafaelo no fue el estudiante de Miguel Ángel en sí, Miguel Ángel ya tenía un estatus como un artista muy reconocido, un artista muy importante, y Rafael Sanzio era un chico que apenas estaba ganando su título con este tipo de pinturas que hacía. ¿Sí? Sí, sí, ok. Y se sabe que la rivalidad entre estos dos artistas, los celos, fue un tema que podemos hacer un podcast entero. Vamos a ver un poquito más adelante en el capítulo uno de estos, ¿cómo se dice? Una de estas indirectas que se tiraban entre los dos artistas, ¿ok? Creo que ya sé de qué estás hablando. O no Ok, sé. Bueno, no, porque estoy pensando en la de los bebés que parece que le están pintando el dedo al Papa. Pero eso más sí, bien no, fue como que Miguel Ángel al Papa, ¿no? Por ujú, algún enojo que ahí tenía. sí. Bueno, ahora vamos a hablar sobre esta pintura en sí. Se llama La Escuela de Atenas, como venimos repitiendo. Y en realidad este no es el nombre real de la pintura, es el nombre que se le ha dado por diferentes personas porque representa a diferentes filósofos de lo que fue la Escuela de Atenas. Su nombre original era Filosofía. Y antes de explicarte un poquito por qué, me gustaría que me escribieras a grandes rasgos qué es lo que tú ves en esta pintura, qué es lo que está pasando. Bueno, ok. Digo, se me hace a mí una pintura súper bonita. ¿Ok? O sea, para empezar, me parece muy decorativa. Eh, digamos, no decorativa tipo La Noche Estrellada, ¿Ok? porque esta se ve mucho más académica, mucho más formal, mucho más como que para un lugar de abogados, pero igual como que está muy colorida, muy bonita, ¿no? La pintura en sí está en un arco, entonces tiene una forma medio rara, ¿no? Por eso, porque pues es como un mural más bien, ¿no, Nayeli? Ujú. Este, eh, es como de un salón grande, un pasillo gigante en algún palacio de Atenas, que se ve así como que muchos arcos, o varios arcos así que dan profundidad.
Se ve como que muy majestuoso. No sé si existió este lugar, creo que no. No. O por lo menos no tan pomposo, tan elegante, tan grande, ¿no? Tan masivo. Pero bueno, es como que ese pasillo y hacia enfrente, más cerca de nosotros, el espectador, hay una escalinata y hay, pues no sé, unas 30 40 personas diferentes con vestiduras griegas tradicionales. No son realeza estas personas. Eh, o bueno, me imagino, no conozco a todas las personas que están ahí, ¿no? Pero me imagino que no son realeza porque yo sé que por ejemplo, Sócrates, que creo que es la figura central, Sócrates era alguien muy eh, austero y todos están vestidos como Sócrates, ¿no? Entonces por eso infiero que no hay Con sus realeza ahí. togas y Exacto, o sus... sea, según yo es Ujú. como que la ropa de los mortales en Atenas, ¿no? Ok. Pues se ve como si fuera una escuela y no una escuela como hoy en día las vemos, como que un maestro y muchas personas escuchando, sino que hay muchas discusiones sucediendo, ¿no? Hay como que varios puntos de atención, varias personas traen libros en las manos y como que están escribiendo, otras están leyendo, entonces, pues se nota que es un lugar en donde se junta gente inteligente a buscar la verdad, a discutir, que pues era mucho de lo que hacían los filósofos en aquel tiempo, ¿no? Juntarse, discutir y discutir y discutir y discutir. Este, Ok. Es una muy buena descripción la que has hecho. Como mencionas, es una escuela donde la gente está aprendiendo. Es una, podríamos decir, un equivalente a una universidad, ¿sabes? Cuando yo veo esta pintura me imagino así como cuando hay estudiantes que sí quieren aprender y que de repente se quedan con el profesor después de las clases y le hacen preguntas ujú. y le dice, a ver, muéstrame, y el profesor ahí se pone con su librito a decirles, mira, esto es así por esto y acá, ¿no? Entonces, cuando yo veo esta pintura, sí se ve como mucha interacción humana de personas interactuando entre ellas, ¿sí? Sí, nadie se ve aburrido, ¿no? Como que todos están así, como tú dices, como que tal vez ya se acabaron las clases, pero se quedan ahí los que tienen más hambre de seguir aprendiendo, ¿no? Ujú. Ahora, vamos a explicar un poquito qué es lo que significa todos estos y por qué es importante. Cada figura tiene un rol muy importante en esta pintura. Vamos a descifrar, si lo queremos llamar así, un poquito. Empezando Para, em- porque, digo, perdón, antes de que describas, yo me imagino, ¿no? Entiendo el Renacimiento era en sí como que festejar la cultura griega, ¿no? Y como que esta pintura, hasta donde yo entiendo, es como que refleja completamente como que el esplendor, lo más valioso de la cultura griega, ¿no? Que era como que, pues la filosofía como tal, que filosofía significa búsqueda de la verdad, ¿no? Y eso fue como que, a mis ojos, lo más valioso de la cultura griega, ¿no? Entonces como que se me hace como que esta pintura es como que la joya del Renacimiento, no porque tal vez porque sea la más bonita o la más importante, sino por lo que representa, ¿no? Ujú. Y acabas de decir una cosa muy importante, que esta pintura representa la cultura del Renacimiento. Vamos a ver el contexto un poquito grande en el que se pintó esta obra para que podamos entender por qué sí se considera una obra importante. Para empezar, como te menciono, esta obra no es que es un cuadro que tú puedas colgar y descolgar, es un mural que está hecho en toda la pared, Ujú. pero no es una pared cualquiera, es una pared que antes era la biblioteca del Papa, Mm. era el lugar donde habían obviamente muchos libros, donde se iba a estudiar, se iba a reflexionar, se iba a firmar documentos, era como oficina slash despacho del Papa, ¿sí? Donde firmaba sus documentos, donde traía a su gente a dialogar y como que a rebotar ideas, ¿sí? Que es irónico, Eh, pero ahorita te digo porque me parece un poco irónico, pero tú sigue. sí, y en realidad esta no es la única pintura que está en este cuarto, ¿sabes? En las cuatro paredes tiene una forma muy extraña porque hay ventanas y hay puertas y como que las pinturas fueron hechas alrededor de estos O elementos sea, hay arquitectónicos. continuación, no solo lo que estoy viendo aquí yo de frente, sino hay continuaciones a los lados. Ujú. Esta es una pared, ¿sí? Entonces imagínate cuatro paredes y pinturas en todas las paredes. Y una de las cosas que a mí se me hace como que más overwhelming del Vaticano, como que más Abrumadoras. impactantes, abrumadoras, es que hay pintura, hay tantas pinturas por todas partes en cada techo, en cada pared, a veces hasta en los pisos, que se siente un poquito, no sé, como que Pues ese era como, abrumador. ese era el estilo, ¿no? Como que, digo, tal vez aquí no era victoriano como tal, pero, o no sé, tal vez sí, ¿no? El estilo victoriano, pues,
empezó más o menos en aquellos tiempos. Pero, o sea, a lo que iba es como que decoran en extremo, ¿no? Como que ese era Ujú. el estilo, esa era la estética, de que hay un pedazo vacío ahí, garigoléale algo, ponle unas piezas de oro o algo así, unos diamantes, lo que haya para, pero todo está decorado, ¿no? Pues más que nada yo creo que es porque hay diferentes como que artistas en diferentes épocas y cada generación de artistas quiso dejar su contribución. Entonces, sobre siglos y siglos le fueron añadiendo Y hasta que de cada plano no papa, queda ¿no? nada. También, me imagino. No solo que el artista Sí, quiera contribuir, sino que el papa quiere decir, ah, bueno, yo voy a hacer que este artista, o sea, como que quieren dejar su huella, ¿no? Oye, sí. espérate que me quedé con la duda. Las otras cuatro paredes que hay aquí en este salón, ¿las pinturas están relacionadas a esta escuela de Atenas? ¿Son continuación o son otras pinturas así como que con otra temática aparte? No, en realidad el tema central de la biblioteca era en enfocarse en las cuatro áreas de las humanidades de ese tiempo, que era filosofía, teología, literatura y justicia. En este tiempo, en el Renacimiento, se consideraba que estas eran como las cuatro, podemos decir, aspectos importantes de la vida. Este de la escuela de Atenas De es la vida solamente uno. académica, me imagino, ¿no? O de la vida del aprendizaje. De Porque la pues no se está vida, hablando nada de la salud, de la alimentación, de la familia, del eh, amor. es que tienes que ponerte en los zapatos de la gente de ese tiempo, ¿sí? Eh, para la gente durante el Renacimiento lo importante era esto, la filosofía, la teología, la literatura y la justicia, ¿sí? Todo lo demás que probablemente hoy en día nos puede parecer importante, para ellos no lo era tanto. Entonces, cada una de estas pinturas que había en cada pared representaba uno de los aspectos importantes de la vida cotidiana, ¿sí? Eh, el de filosofía, que es en realidad el título oficial de esta pintura que hoy conocemos como la Escuela de Atenas, eh, era representado como el concepto abstracto de filosofía representado de una manera visual, ¿sí? Y esto es muy importante de considerar. Tenemos que tomar en cuenta el contexto de lo que estaba pasando en todo el cuarto para que podamos entender esta pintura, ¿sí? Ujú, ujú. Ahora, vamos a hablar en sí quiénes son estas personas, qué es lo que significan, por qué son importantes. Eh, Porque construyeron la cultura europea, básicamente, ¿no? En sí, resumen. todas estas personas aquí representadas en la pintura tuvieron un rol muy importante en la fundación de la filosofía occidental, que hasta hoy en día muchos de nuestros países se basan. Eh, y, o sea, hay que entender una cosa muy importante. Eh, Rafael Sanzio no es que le puso nombre a estos filósofos, no es que dijo, ah, mira, este es tal y este es fulanito y este es menganito. No dijo explícitamente quiénes eran estas personas. Sin embargo, diferentes pistas que dejó son muy importantes para que podamos tener opiniones educadas sobre lo que representan estas personas y a quienes representan. Entonces, quiero hacer este disclaimer muy importante. Rafaelo no dijo explícitamente, este es fulanito, este es menganito, pero nos dejó como un poquito más abierto a la interpretación para que podamos entender la pintura en diferentes niveles. Y Eh, sí, sabemos, tengo una duda, ¿sabemos si Rafaelo había estudiado filosofía? Por lo menos, o sea, me imagino que él sí sabía de la existencia de Aristóteles, Platón, Sócrates, Trasímaco, todos los filósofos, griegos. Sí, y una cosa importante que tenemos que entender sobre los artistas es que en ese tiempo todos eran preparados muy académicamente, Ok. eran considerados pensadores importantes, y esta pintura es una prueba de esto, 100%. Eh, vamos a hablar sobre las Entonces, figuras centrales, tal vez ¿sí? era como que él vivía, o sea, él estaba, obviamente él y todos estos pintores vivían como, eran como que parte de la élite Ujú. académica, ¿no? Del 1% de Europa en ese momento. Me imagino que incluso para ellos es como que tonto o está de más decir quién es quién de los filósofos, porque todo el mundo de la élite está educado en filosofía hasta cierto punto, entonces ya saben quién es quién, ¿no? Más que nada yo le diría como que ellos hablan este tipo de lenguaje que nosotros no entendemos hoy en día, pero que entre ellos se entendían, entre ellos podían darse cuenta de lo que significaba sin necesidad de serlo Claro. tan explícito Sí, sí, como para sí. nosotros, Ujú, ¿sí? ujú. Las únicas personas que se cree, más o menos,
que Rafael Osancio sí dijo explícitamente quién eran las dos personas del centro. Y vamos a enfocarnos en estos personajes centrales que están arriba de las escalinatas. Sócrates y Platón. El primero de ellos es Platón, sí, el que está vestido de rojo con morado. Y esto se cree porque está sosteniendo un libro, si lo alcanzas a ver en la imagen, se llama Timeo, que fue uno de los libros que Platón escribió. ¿Me quieres decir un poquito qué es lo que tú sabes de Platón? ¿Qué es lo que, en grandes rasgos, lo que hacía Platón importante? Bueno, pues Platón, digo, quiero aclarar, yo no soy no me considero experto en filosofía, pero sí es un tema que me gusta mucho, ¿no? Actualmente, ahorita le decían a ella, he leído un par de libros de Aristóteles y estoy tomando un curso en un audiolibro, ¿no? Este, pero no soy ningún experto, entonces pongan en tela de That's duda todo lo okay. que diga. Pero bueno, Sí. Platón era el estudiante de Sócrates. Sócrates, digamos, Ujú. o sea, fue Sócrates, luego Platón y luego Aristóteles, que fueron pues, los tres más grandes. Había habido otros antes de ellos, ¿no? Platón, la verdad, yo no sé exactamente como que cuál fue su contribución de él como tal. Lo que sé es que pues fue un alumno de Sócrates. Y digo, lo que sé de Sócrates, o sea, ¿por qué con él hubo un gran cambio? Porque hay como que un parteaguas, ¿no? Que le dicen como que los filósofos presocráticos y los filósofos postsocráticos, ¿no? Entonces Sócrates fue un parteaguas y el parteaguas es porque antes la filosofía era mucho de la religión, ¿no? Como que cómo debemos de vivir de acuerdo a los dioses y trataba temas pues mucho más religiosos, ¿no? Y Éticos, Sócrates, morales. exacto, Ujú. Sócrates fue el primero que trajo como que la filosofía a lo mundano, a la vivencia humana, a las cosas que hacemos los humanos, ¿no? Sócrates empezó a hablar de qué significa justicia, cuáles son las virtudes, ¿es bueno ser justo o ser injusto? Porque obviamente hay ciertas ventajas de ser injusto y como que preguntándose que si la justicia era buena por sí sola o si solo era bueno aparentar ser justo, ¿no? Y hacía muchos de estos cuestionamientos, ¿no? Y digo, ya me estoy yendo un poco por la tangente, pero ya que estoy hablando de eso, hace rato te dije que se me hacía un poco irónico que esto estuviera en en la biblioteca del Papa, puesto que Sócrates era alguien que como que, pues en ese momento se creía en Zeus y ese tipo de dioses, ¿no? Y Sócrates cuestionaba la existencia de estos dioses, ¿no? Incluso creo que la negaba así completamente que no existen, ¿no? Entonces era alguien que, pues, podrías decir hasta cierto punto que iba en contra de la religión. Creo que él no se veía en contra de la religión, simplemente creía que era diferente, algo así. Pero bueno, o sea, lo que voy era una persona que como que le valía madre las autoridades y él cuestionaba lo que quería cuestionar, entonces yo siento que ¿Ese era mucho Platón o Sócrates, y me Sócrates? imagino que todos Ujú. ellos, ¿no? Porque eran alumnos de, y pues eso hacen los filósofos, ¿no? Se la pasan cuestionando. Entonces, yo siento que si Sócrates hubiera sido contemporáneo de alguno de los papas, no sería amigo de los papas. O sea, siento que los Ok. hubiera cuestionado muchísimo y la religión católica pues tristemente uno de los aspectos malos de la religión católica y todas las religiones, ¿no? O muchas. Como que eran muy de que reprimían el avance científico, el avance filosófico, como que está mal cuestionarte cosas, está mal hacerte esas preguntas, está mal pensar, oye, ¿y si Dios no existe? Entonces, por eso como que yo los veo como que de cierta forma son polos opuestos, ¿no? En Ok. algunos otros aspectos sí conviven, ¿no? Porque también en la religión, en mucho estudio, pues se promueven virtudes, que son virtudes pues similares a las que promovía Sócrates, ¿no? La justicia, etcétera, etcétera, la templanza, todo esto, ¿no? Entonces, hay similitudes, hay diferencias, pero yo siento que por esas diferencias no serían amigos. Entonces, por eso se me hace medio interesante Ok. que hayan elegido los papas pintar a ellos aquí dentro, ¿no? Y estoy seguro que alguien que sabe más de filosofía podrá encontrar errores en las cosas que acabo de decir, pero bueno, yo ya les advertí. That's Simplemente soy fine. un curioso de este tema. Mm. Bien, vamos a hablar un poquito lo que fue Platón y lo que representaba, ¿sí? Ujú, Que como mencionas, era una figura de la época dorada clásica griega, ujú, una figura que vivió unos 4 siglos antes de Cristo y se ve representado aquí en como la figura central que trae una tipo de bata o toga roja y como una bata interior
moradita, ¿sí? Ujú. Una de las cosas importantes que vemos en esta pintura y que no era específico de Rafael Sanzio, sino que mucha gente durante el Renacimiento hacía esto, es retratar a personas contemporáneas como si fueran parte de lo que estaba sucediendo. ¿Recuerdas, por ejemplo, que a veces en las Los pinturas de Medici. la Biblia se representan los Medici y cosas así? O En también esta... los papas, ¿no? Me imagino, se metían Ujú, ahí en pinturas. O sea, pues los que tuvieran poder, ¿no? Sí, era como que su forma de decir, yo fui el que le pagó a Rafael para que construyera esto, o algo exacto. así. Lo que podemos ver aquí en esta obra, y que es una especulación educada, es que el retrato es de Leonardo da Vinci. Entonces, Rafael Sanzio decidió representar a la figura de Platón con el retrato, con la cara Hace de sentido, porque Leonardo da Vinci. me recuerda no es, no es una pintura, no es como que un dibujo, que es así como que la cara de Leonardo da Vinci con su barba blanca. Bueno, Ujú, pues no sé si es blanca porque creo que no tiene color, pero o sea, se ve exactamente como como es, aquí sí. está Platón. Sí. Y me Y, imagino que el otro es Aristóteles. ujú. Y sí, y una de las cosas importantes que nos hace saber que este es Platón, es que está levantando su dedo, apuntando hacia arriba. Y es que las cosas, como tú dices, las contribuciones o las cosas que podemos recordar, si estudiamos un poco de filosofía griega, las cosas que podemos recordar sobre Platón es que él estaba basado mucho en ideas, en el mundo de las ideas, en Mm. todo lo que es metafísico, en todo lo que es em, podemos decir espiritual La hasta cierto punto, conciencia, digamos. en ideas, en cosas que no se pueden ver, ¿sí? En ideas etéreas, es filosofía, la energía espiritual, pensamientos abstractos, conceptos matemáticos, pero que no son como comprobables, simplemente son teorías, ¿sí? Teorías, el mundo de las ideas. Él fue el Entonces, que escribió La República, creo. eh, sí, Platón escribió muchos libros, tenemos mucha información sobre quiénes fueron estos personajes y el hecho de que él esté apuntando hacia arriba se refiere a como que un resumen de toda su filosofía, es como enfocarse en las cosas de arriba, en las ideas, en las fotos, las cosas que son intangibles. Sí, Y una cosa interesante de Rafaelo sí es de escribió. que, No, continúa. ujú, una cosa interesante de Rafaelo es que decidió los colores que trae en su vestimenta de una manera muy interesante. El rojo y el morado que tiene es como si hubiera como que dividido los cuatro elementos en dos y dos. Los elementos que son como más etéreos y como más intangibles, que es el fuego y el aire o el éter que se conocía en ese momento, son los colores que representa la vestimenta de Platón en esta figura de aquí de la pintura. ¿Cuáles eran los elementos? Porque pensaban que todo estaba hecho de esos cuatro, ¿no? Ujú. Es agua, tierra, fuego y aire. O sea, El aire los de la es algo un película de poco... Quinto Elemento. Es algo un poco más abstracto, más ¿cómo se puede decir? Un poco más extraño porque el aire no era considerado aire como el aire que vemos hoy en día, que entendemos, sino algo como un poco más metafísico, como el éter, que significaba como que las almas y cosas así, ¿no? Entonces, Ah, entonces aire Platón, no era lo que respiraban, sino, es que el aire no era un concepto que se entendió por la mayor parte de la historia de la o humanidad, sea, no ¿sí? Es era algo que no ves, gases. ¿sí? Ok, Es algo que no ves, no sabes qué hay. Entonces ok. está abierto a la Algo interpretación. invisible, alguna fuerza. Ok. Y Platón está representado con estos colores de los elementos para representar su ideología y su filosofía personal. Ahora, la figura que está al lado es Aristóteles. Y esto lo sabemos por el libro que está sosteniendo, pero también por el tipo de vestimenta, que a diferencia de Platón, está con está con azul y café. Esto es el elemento del agua y de la tierra. Son cosas que son más como que Tangibles. tangibles Ujú. y está con su mano como enfocándose en la tierra, como decir, está bien tus ideas y todo esto, pero ¿cómo los aplicamos para la vida práctica de hoy? Ujú. Y la verdad es que si podemos resumir un poco a grandes, muy, muy grandes rasgos las contribuciones y los pensamientos de Aristóteles, es que él estaba enfocado un poco más en las cosas que fueran observables, un poco más en el mundo material, como la física, la óptica, el movimiento, la astronomía, la biología, cosas que son como más, pues no quiero llamarlos científicos, pero en mi cabeza sí tiene sentido llamarlo así, porque son cosas que puedes medir, observar, que puedes como que a ciencia cierta saber, ¿sí? Sí, y Y, es que sí, sí fueron los primeros que empezaron con eso. Digo, desde Sócrates, ¿no? Algo que sé de Sócrates es que lo criticaban como que estaba loco porque él
se interesaba, por ejemplo, en medir a la gente de que en cuántas, ¿cómo se llama? Cuántas pulgas. O sea, como que agarraba una unidad de medida, por ejemplo, pulgas o unos insectitos chiquitos y medía de que esa persona mide tantas pulgas y cosas así. O sea, X. O sea, ese es como que solo un ejemplo tonto que lo usaban para criticarlo, pero como que estos filósofos fueron los primeros que empezaron a buscar como que la verdad o la ciencia hasta cierto punto de los humanos, ¿no? Como que empezar a medir cosas humanas, mundanas, en vez de preocuparse por los dioses y por Zeus y por bla, 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 ¿no? Ujú. Y aquí está como en la parte central de la pintura está un tipo de filosofía que se enfoca en cosas materiales, enfoca cosas medibles, como Aristóteles, y después lo que se basa en el mundo de las ideas. Y estos dos personajes, bueno, Sócrates también, pero de acuerdo a esta pintura, fueron estos dos personajes que fueron los fundadores de alguna manera de la filosofía moderna del mundo occidental. Y todas estas personas que están alrededor de ellos son personas muy importantes, también pensadores y filósofos importantes de su tiempo. O Y he gobernadores, rescatado, algunos, ¿no? Me imagino también. no, todas estas personas tienen un rol, una contribución intelectual al mundo de la filosofía. ¿Sí? Toda esta pintura no se trataba tanto como de hacerle la barba a la gente, como, No, pero como en las lo digo de los mainstream. porque muchas veces los políticos también eran filósofos, ¿no? Esa era también una de Ujú. las ideas que se tocan en la República, como que los reyes deberían de ser filósofos. Bueno, en ese sentido, sí, mucha gente importante de poder estuvo representada aquí, pero no tanto por su rol como persona de poder, sino por persona que contribuyó intelectualmente. La verdad es que podríamos hablar infinitamente de quiénes son cada una de estas personas y cuáles son las teorías que hay, eh, pero te voy a mencionar nada más algunos de los más importantes y, y te voy a ser bien sincera, los catalogué por los nombres que yo me acuerdo de personas que estudié en la secundaria o en la prepa y los nombres que se me quedaron como que grabados en mi cabeza de lo que recuerdo mis clases, aunque muchas veces no nos recordemos exactamente las contribuciones que fueron estas personas, igual nos recordamos los nombres que alguna vez los escuchamos en la escuela. Entonces, de mientras te presento a estas personas que están aquí, me gustaría que todos ustedes que nos están escuchando, cuando se acuerden de algún nombre de estas personas y si se acuerdan un poquito más de lo que hicieron o de lo que recuerdan sus clases, que nos dejen en los comentarios a ver qué tanto sabemos sobre las contribuciones de estos filósofos o pensadores específicos. Y bueno, aquí hay una figura muy importante que si tú te vas un poquito para la izquierda de la pintura de la Escuela de Atenas, vamos a ver una persona en figura en una bata verde que trae un tipo de turbante en la cabeza, ¿sí? Ok, Este es ya lo vi. Averroas. Es un matemático muy importante que recuerdo que estudiamos de él en la secundaria y honestamente no me acuerdo cuál fue su contribución, qué es lo que hizo. Pero la persona que está enfrente de él y que pareciera casi como un meme que Averroas le está copiando algo, lo que está como que metiéndose en los asuntos de este señor que está enfrente, es un señor calvito que trae un tipo de toga rosita. Ujú. Este es Pitágoras. Ok. ¿Te acuerdas de Pitágoras? Es un nombre más conocido. Pues el teorema de Pitágoras, sí. Sí, de los triángulos, ¿no? Ajá. Y De luego geometría en general, creo que pues fue el de los que contribuyó mucho en eso. y la persona que está justo al ladito, una persona jovencita que trae el cabello largo y rubio, ese es Arquímedes. Que es el de la Arquímedes, presión. sí, el que hizo la leyenda que se metió una tina de baño y que se dio cuenta que el agua subía un poquito y después que empezó a medir el peso de las cosas utilizando el volumen y encontró la relación entre el peso de algo y el volumen, ¿sí? Ujú, ujú. La densidad. Eh, la densidad. Y quiero que veamos una persona muy importante de aquí, de esta pintura. ¿Me puedes decir tú dónde ves a Rafael Sanzio en esta pintura? Pues no sé si es la persona esta blanca que está de blanco viendo hacia enfrente. Creo que es la única persona que está viendo de frente. Y digo no sé, porque parece mujer, pero también pues los estándares de belleza en ese momento pues, tal vez eran medio femeninos. Este, Sí, muchas. apostaría a que es él. Ok. O si tuviera que adivinar, diría que es esa persona que está
O tal vez el güey que sale así como que recargado escribiendo algo como que en un banquito. Ok, no, ese no es, ahorita vamos a hablar de ese. Pero Rafael Sanzio, unas personas teorizan que es este personaje blanco que dices tú, un poquito hacia la izquierda, Ok. pero, pero sí estamos seguros que es otra persona también. Es la persona que está toda hasta la derecha, que está justo donde está el pedestal donde empieza el arco. Es una persona que traía un tipo de gorrito boinita, que Ah, era ya, pues muy... esa es otra persona que está volteando a ver hacia el espectador, ¿no? Ujú. Son solo dos personas, creo, en toda la pintura que están como que volteándote a ver. Volteando a ver directamente. Y esto, no, esto me recuerda mucho lo que hacía Botticelli. Sabes que hay muchos grupos de personas, pero hay una persona que te está viendo fijamente hacia los ojos Que y ese siempre es eran el los artista. Medici, ¿no? Y Botticelli te está mirando fijamente como en diversas pinturas de la adoración de los magos. ¿Por qué tú crees que este artista Rafael Sanzio se incluyó él mismo en esta pintura? Pues es una forma de firmar las pinturas, me imagino, porque pues antes no era común firmarlas. Em, y pues no sé, también tal vez por algún tema ahí de bueno, va de acuerdo con lo de la firma, ¿no? Algún tema de estatus de la competencia que estaba teniendo con Miguel Ángel o algo así. Una de las cosas importantes que podemos ver en las pinturas del Renacimiento es justamente esto. Vemos este cambio de roles que tenían los artistas en este punto específico de la historia como era en comparación de lo que era antes. ¿Sabes? Durante la Edad Media, los artistas no es que eran personas intelectuales, era visto más como un lavar manual, por ejemplo, como una persona que hace zapatos y que aprende su técnica de hacer zapatos y los hace muy bien, pero no significa necesariamente que sea un artista, es más como un artesano, ¿sí? Como alguien que hace, mm, no sé si llamarlo manualidades es grosero, pero una persona que no involucraba su capacidad intelectual, simplemente hacía cosas bonitas, decorativas, educativas, ¿sí? Y en el Renacimiento vemos como que este cambio que impulsaba a los artistas a un estatus un poco más elevado como los intelectuales. Entonces, el hecho de retratarse aquí y retratar otros artistas contemporáneos como si fueran pensadores importantes de la historia, nos deja un mensaje bien claro que no era específico de Rafael Sanzio, sino de los artistas de este periodo del Renacimiento, que era decir, ¿saben qué? Nosotros, los artistas, no somos simplemente personas que hacemos manualidades, nosotros somos dignos de considerarnos pensadores y La élite. filósofos importantes, y no nomás por fama o por hacer nuestro nombre, sino porque las contribuciones que estos artistas estaban plasmando era agarrar todas las ideas intangibles, todas las ideas, eh, las contribuciones que habían hecho los filósofos y representarnos de una manera visual con mensajes o podemos decir códigos que en realidad no son códigos, simplemente hablar el lenguaje de sofisticación para que las personas pudieran entender qué es lo que a lo que se estaban refiriendo en estas pinturas. Entonces, de una manera era como elevar el estatus de todos los artistas para que no fueran simplemente artesanos, sino que fueran considerados parte de estos pensadores. Em, Ahora, te mencioné hace rato que Rafael Sanzio y Miguel Ángel tenían ese tipo de enemistad o rivalidad. Y mientras Rafael Sanzio estaba haciendo esta pintura, al mismo tiempo estaba Miguel Ángel haciendo diferentes obras, diferentes pinturas para cubrir el techo de la Capilla Sixtina. Se sabe que Miguel Ángel, de alguna manera, en diferentes ocasiones acusó a Rafael Sanzio y a otros artistas de copiarle su estilo o de copiarle su técnica. Y cuando vemos esta pintura, sí nos damos cuenta que Rafael Sanzio se inspiró en los modelos que Miguel Ángel estaba haciendo. Y hay que ponernos a pensar como que del punto de vista de un artista prestigioso de ese momento. Probablemente si yo hubiera sido Miguel Ángel, me hubiera sentido como que halagada, ¿sí? De que este chico tan talentoso, tan prestigioso, estuviera tratando de alguna manera seguir mis pasos o de alguna manera copiar, pero no copiar así descaradamente, sino de inspirarse, de una inspiración legítima, ¿sí? En mi trabajo. Pero lo que se sabe es que en vez de hacer esto, Miguel Ángel se ofendió muchísimo y
empezó esta rivalidad fea, no solo con Rafael Sanzio, sino con muchas otras personas. Y se cree que en esta pintura también Rafael Sanzio agregó un tipo de indirecta o como de que venganza contra Miguel Ángel. Y lo retrató como esta figura que tú mencionaste ahorita, que está en la parte de enfrente, que está recargado en un bloque de mármol y que está como pensando ese vestido de morado. Eh, Se sabe muy bien que esta pintura fue añadida después de que toda la obra había sido terminada. Sí, pues, Eh, se ve re- como que sobrepuesta, no hace sentido como que con las escaleras. Como que originalmente no estaba planeado, sino que después de que Rafaelo se dio cuenta que Miguel Ángel de plano le quería hacer problemas, le quería tirar pleito, decidió agregar a Miguel Ángel en esta figura de enfrente, pero no le dijo a nadie, ¿sabes qué? Mira, este es Miguel Ángel, sino que lo hizo pasar, lo que se teoriza ahora es que era otro pensador que se llamaba Heráclito. Y hay una cosa muy importante que separa a esta figura de todas las demás. Porque si te das cuenta, todas las personas que están en esta pintura, de alguna manera están como que hablando o involucrados, interactuando con otras personas, pero esta está como que solito, pintando o escribiendo en la Medio parte de triste. enfrente y se ve triste y se ve solito, ¿sí? Entonces, muchas personas creen que esto fue una manera de vengarse de Miguel Ángel, una manera de pintarlo de una manera un poquito, pues grosera, yo creo, para su tiempo. Era, ¿sabes? Antes la gente se insultaba de maneras bien educadas. Sí, de que, uy, qué grosero, ¿eh? Sí, qué grosero. Y a lo mejor para nosotros decimos, pues, ¿a quién le importa, no? Pero en ese tiempo sí se importaba un montón cómo te representaran, como si para ellos era un honor ser representado entre ese tipo de élite, imagino que también era un insulto como bien grande de que te representaran ahí bien solito. Y una de las cosas interesantes también que he leído sobre esta pintura es de que cuando hacemos zoom al cuerpo de esta figura que se cree que es Miguel Ángel, podemos ver que tiene las rodillas y las piernas, tiene muchas venas varicosas, Sí, se ven tiene medio muchas. raras, como que si se le rompió varias veces y se lo operaron y como que sanó, pero sanó mal y tiene Sí. ahí unas deformidades. Y sí se ve, esta figura sí se ve muy amargada, se ve muy, muy solita, muy triste, como que casi da lástima. Es como, no sé, yo me lo imagino como esta figura que es una persona que está en la fiesta y que todo el mundo se está pasando bien y a nadie lo pela y está como ahí en el centro y sí, no le está yendo bien. Entonces, hay muchas otras cosas que podemos decir de esta pintura también. Por ejemplo, tú mencionabas un poco de la arquitectura y de lo que está pasando. Y una de las cosas interesantes que artistas como Rafael supieron hacer con este tipo de cuartos es que parece casi como si fuera una ventana, que estás mirando hacia afuera y quisieron dar esta ilusión como si fuera, sí, como una ventana y que tú estás mirando para la perspectiva Sí, lineal y porque se ven. exacto, el cuarto es un arco, ¿no? El cuarto como tal tiene un arco y la pintura está dentro del arco y la pintura es como que una continuación de esos arcos, ¿no? Y este tipo de arquitectura en realidad no es griega, que es un poquito extraño. Sabes que todos estos son filósofos Más romano, griegos, ¿no? pero son romanos, los arcos son romanos. Y todo este tipo de construcción no es algo que existiera, no es algo que es real, aunque sí hay diferentes edificios donde se pudieran haber inspirado, eh, pero para los tiempos de los romanos no existía algo tan alto todavía, no existía algo como que tan glorioso, tan pomposo. Pues el Partenón Y era lo más locochón, ¿no? Pero el Partenón creo que estaba pues más chiquito que esto Pero que estamos el viendo aquí. Partenón era griego y ellos no Ujú. utilizaban los arcos, ellos utilizaban lo que son Columnas, las columnas con los, ¿cómo se llama eso en español? Los los linteles. triángulos esos arriba, ¿no? No sé. Sí, y los romanos utilizaban este tipo de bóveda o de arco. Y en la parte de hacia atrás podemos ver lo que es el Arco del Triunfo, que eran estos monumentos romanos que ellos erigían cuando llegaban a un lugar y conquistaban. Entonces, hay muchas teorías por las cuales se cree que se construyó con arquitectura romana en vez que griega. Por ejemplo, una de estas es de que el papa de ese tiempo, como era un papa muy militar, estaba mucho más inspirado en la cultura romana que en la cultura griega. Sí, pues Entonces, también que me por imagino esto. que querían como que enaltecer la cultura romana, ¿no? Como que Mm. relacionarla con los griegos y hacer como que parezca.
que están a la altura de ellos, algo así, ¿no? Sí. Y, bueno, al final de cuentas, yo creo que aparte de las personalidades muy fuertes que se le dieron a cada uno de los personajes que están aquí representados en esta pintura, que podríamos ponernos a platicar de quiénes fueron todos. Como tú mencionas, esta obra es muy importante porque nos deja ver cómo era la sociedad, la filosofía de una cultura del Renacimiento durante este periodo. Si consideramos que esta obra estaba justamente enfrente de lo que era la que se considera teología, que vamos a ver un poquito lo que es esa obra. Describe un poquito lo que se llama la obra que está enfrente que representaba la teología. La disputa del sacramento. Sí. Ok. ¿Qué es lo que ves en grandes rasgos ahí? Bueno, es igual, el mismo arco, eso es lo primero que veo, o sea, es como que espejeada, se ve el arco y la de la escuela de Atenas tiene una puerta del lado izquierdo, bueno, esta la tiene del lado derecho. Ujú. Eh, También se ven muchas cosas pasando, ¿no? Hay mucha gente, también hay como que varios puntos de atención, pero digo, bueno, la figura central es Jesús, bueno, digamos, son como tres niveles, son como tres arcos esta pintura, ¿no? En el arco de mero arriba, está, pues no sé si es Dios Padre, es como una representación tal vez Ujú. de Dios Padre, porque no es José, eh, y como que algunos ángeles a los lados. Y pues sé que son ángeles porque tienen alas, ¿no? Luego en el siguiente nivel, que es digamos el nivel intermedio, eh, pues se ven, parecen filósofos, o sea, o tal vez son Son los santos. los 12 santos, sí, pues los de la última cena, ¿no? No los he contado, pero tal vez aproximadamente 12 personas. Y en el centro, que está en este nivel del medio, está Jesús, María y José. Eh, y algo curioso es que estos niveles son como que de nubes, pero las nubes están como que hechas de puros bebés, que hasta cierto punto se pudiera ver medio macabro eso, Ok. pero no llega al punto de verse macabro. Y bueno, en el nivel de abajo, en el centro hay un altar con una hostia, pues, me imagino representando el sacramento. Del lado derecho se ven algunas padres, me imagino que son padres, porque tienen pues estos gorritos especiales de los padres. Del lado izquierdo, no sé si es el Papa o son más bien reyes, pero traen ropa, es un poco diferente la ropa. Bueno, también hay gente con el gorro del padre. Entonces, no sé, o sea, Ujú. abajo se ve como que muchos filósofos y figuras religiosas, pero pues sí, son como que estos tres niveles, ¿no? Como que Sí. los que ya eran dioses y luego como que la gente que convivió con Jesús en el tiempo de Jesús y abajo como que las personas que tienen que seguir llevando la palabra de Dios, Ujú. si pudiéramos decir. Sí, yo como lo describiría es que en el nivel de hasta abajo son los humanos, o sea, son los que se cree que son los padres fundadores de la Iglesia Católica. Ok. En el nivel de en medio que está Jesús están los santos, Ujú. y en la parte de arriba está Dios Padre con diferentes ángeles. Ok, sí, Y exacto. el mensaje que nos quiere dar esta obra es de que es una especie de jerarquía, ¿sí? O sea, que el poder se concentra en medio, donde está Jesús y el Padre. Y si te fijas, abajo de Jesús hay una paloma, que es el Espíritu Santo. Entonces, el mensaje que nos está dando es de que es un tipo de jerarquía donde el poder es centralizado y viene totalmente de Dios. Entonces, Sí, pues es el centro, esta ¿no? Como que la en columna el centro. central. Y según la filosofía de la Iglesia Católica, a través del sacramento está compartido para los humanos o la raza humana. Ujú. Pero esta figura estaba justo enfrente de la escuela de Atenas, que representaba filosofía. Y en esta pintura nos podemos dar cuenta que el conocimiento o todo lo que es, podemos decir, la verdad, está esparcido en diferentes humanos. O sea, no hay como que una jerarquía, no hay una figura central, simplemente es un lugar donde se rebotan y regresan las ideas y no hay alguien más grande que otro, simplemente es todo lo que tiene que ver con los humanos, ¿sí? Y la cosa interesante y la cosa que podemos aprender de esto es de que en el Renacimiento, por la primera vez en casi un milenio que fue la Edad Media, podemos ver este balance donde la gente por primera vez empezó a interesarse en otros aspectos de la vida práctica que no eran solamente la religión,
sino que como en esto era la filosofía, era la poesía y era las leyes o la justicia. Eso es lo que se me Y hace raro, eso que estás diciendo, Nayeli. O sea, como que ujú, yo me hubiera imaginado que los papas de aquel momento hubieran como que cimentado como que, güey, dejan de hablar de filosofía, dejen de pensar en ciencia, Dios es la ujú. respuesta a todo, ¿no? Pero no sé, tal vez este era un papa más moderno, más liberal y que sí se interesaba como que, oigan, pues sí está Dios, pero Dios también quiere que nos esforcemos y que pensemos, entonces también hay que Y no, yo ayudarnos no creo, nosotros mismos. mm, no era una cosa específica del Papa, era una cosa específica del periodo de la historia. Ujú, ok. Y esto es lo que tenemos que aprender, eso es lo que tenemos que ver. Porque como tú dices, muchas veces nosotros podemos pensar que a lo mejor la cultura o la religión siempre fue muy cerrada. Y aquí podemos ver totalmente lo contrario, que durante este tiempo hubo un tipo de liberalismo, si lo podemos llamar así, donde la vida Sí, cotidiana involucraba muchísimas más cosas que solamente la religión o la sí, más teología. bien, ¿Sí? tal vez la religión que yo estoy describiendo, la figura religiosa que yo estoy describiendo, la figura de la autoridad religiosa es más bien como que de la Edad Media, que fue pues todo este Ujú. periodo de 1500 años que casi no hubo avances científicos y pues sí, como comentas, tal vez este renacimiento es como que el momento en la historia en donde, también hay que estudiar. Nosotros también tenemos que aprender pues de la ciencia, de la filosofía, etcétera, etcétera, ¿no? Ujú. Y esto es el takeaway de esta pintura. Esta es la razón por la cual es importante, porque nos explica cómo funcionaba la sociedad de ese momento. No es que de un día de repente a Rafael se le ocurrió hacer estas cosas, porque si el sistema hubiera sido así estricto o como que cerrado como nosotros tal vez no nos imaginamos, él a lo mejor no hubieran dejado su obra allí, lo hubieran excomunicado a la iglesia, lo hubieran acusado de hereje, pero esto no sucedió. Fue un trabajo supervisado por el Papa, encargado por el Papa y que nos deja ver cómo en realidad probablemente tenemos una idea muy errónea de cómo funciona la iglesia porque, o sea, ¿cuántos años desde la muerte de Cristo? 2000 años, tantos cambios, tantas diferentes direcciones que ha tomado el curso de las diferentes religiones. Entonces, esto es lo importante de la pintura de la escuela de Atenas, que nos ilustra un momento específico de la historia donde todo esto era importante. Tal vez para la época de nosotros como que se haya diluido un poquito la importancia que tiene, pero nos deja ver y apreciar exactamente cómo funcionaba la sociedad en su tiempo. Eh, y bueno, espero que esto les haya parecido interesante. Espero que este análisis de la pintura nos haga preguntarnos, nos haga como que tener más curiosidad de aprender sobre la filosofía griega y también sobre la historia en general de la humanidad y cómo los diferentes periodos de la historia nos dan diferentes generaciones de pensadores y diferentes personas que construyen sobre las contribuciones de las personas que ya han Sí, es que ido antes de ellos. por esto mismo, o sea, este tipo de temáticas o de reflexiones como la que acabas de hacer, o sea, se me hace de lo más interesante porque tal vez ahorita se nos hace bien fácil pensar como que, sí, pues las ideas de Aristóteles te las dicen, es como que, pues sí, obvio, güey. O sea, como que, pues qué tonto el que no piensa así, pero, o sea, es difícil entender la revolución intelectual que tuvieron que causar estas personas para llegar a como pensamos hoy en día, ¿no? O sea, son cosas que hoy en día vemos tan normales, pero antes pues era un tabú ver la vida de esa forma, ¿no? Y siempre es interesante ver cómo vamos cambiando, porque también, o sea, como que te obliga a estudiar cómo ha ido cambiando nuestro pensamiento. Si eres una persona con una inteligencia moderada, yo diría, te hace entender como que la forma en la que vemos hoy la vida va a cambiar. O sea, las personas de 100 años de ahorita van a pensar que estamos bien idiotas y que cómo pensábamos así, ¿no? O sea, nos sentimos muchas veces, bueno, no puedo generalizar porque hay muchos como que grupos ideológicos hoy en día, ¿no? Pero X grupo ideológico siente que tiene como que la verdad y como que ya descubrieron así es como debe ser la vida, ¿no? Y todos los que piensan de otra forma son unos idiotas y son unos retrógradas. Y pues creo que estudiar este tipo de cosas te hace que agarres humildad de que, oye, pues qué bueno que piensas que esta es la mejor forma y que luches por tus ideales, pero siempre tienes que tener humildad de que tal vez en 100 años va a llegar
un Aristóteles iba a decir, estás bien idiota, güey. Y va a hacer que todo el mundo se Y dé a cuenta de mí, que tal vez sí estabas bien idiota, o tal vez sí estábamos en lo correcto, ¿no? Pero, o sea, hay que tener esa humildad, ¿no? Que es una de las cosas sí, que más habla que más hablaba Sócrates cuando lo sí. ejecutaron en la apología de Sócrates. Y una de las cosas que a mí se me hace más importantes de esta pintura es que personalmente me sirve como una herramienta visual para recordarme que todo este contraste de filosofías, todo este mar de ideas que existía, fue, fue típico de un periodo específico de la historia. ¿Sí? Todo el hecho de que nosotros hoy en día tengamos que analizar y tengamos que teorizar y tengamos que ver esta pintura, cuando en ese tiempo tal vez era algo muy obvio para ellos, me hace darme cuenta de cómo ha cambiado las prioridades de la sociedad, cómo hoy en día no estamos tan eh, sumergidos en esta cultura, para bien o para mal. A mí me cuesta mucho trabajo decirte cuáles fueron las contribuciones de Berroaz y cuáles fueron las contribuciones de alguno de estos filósofos importantes, pero durante este tiempo, durante el Renacimiento, la gente estaba descubriendo toda esta ciencia, filosofía, conocimiento que se había perdido de alguna manera durante la Edad Media. Y esta pintura específica para mí es una herramienta muy importante para recordarme lo que fue en sí el Renacimiento, que Y, fue y, ujú. el redescubrimiento de la época dorada, la época clásica que se ha perdido. Y a Em, mí se me hace como que súper padre, y de hecho hasta me dan ganas de imprimirla y pedirla en canvaslab.com, y ponerla Ujú, aquí, quitar el pizarrón que tengo ahí, porque puse un pizarrón y nunca jamás lo uso, entonces tal vez voy a ok. poner la escuela de Atenas, pero me gusta mucho porque como que celebra o significa o glorifica lo que yo creo que es lo más importante para la raza humana, o bueno, digo, podrás decir que el amor, ¿no? Y es lo más importante, pero digamos, aparte de eso, como que la búsqueda del conocimiento, ¿no? O lo que significa la filosofía, que es la búsqueda del conocimiento, ¿no? Y dentro de eso, Ujú, pues viene la ciencia, todas las ciencias sociales, ujú, el apoyo a la ciencia en general, ¿no? Porque creo que es algo que yo creo que todos los que están escuchándonos comparten este pensamiento, esta idea, porque si están escuchando un podcast de arte significa que son personas que les interesa aprender y educarse, ¿no? Pero en general creo que es algo que se pierde mucho en la sociedad hoy en día, ¿no? La gente sigue mucho a los influencers y digo, no quiero como que separarme, como que yo soy de los buenos y los demás. Todos somos pecadores de esto, ¿verdad? Todos caemos en ocio y en consumismo estúpido, pero sí, o sea, en general, o sea, por ejemplo, siento que es un cáncer para la humanidad que tan poquita gente lea, que tan poquita ujú. gente lea un libro al año o menos, ¿no? Que tan poquita gente tenga hambre de estar aprendiendo, que haya tanta gente que no tiene ni idea de, pues de cosas súper básicas, de que quién era Arquímedes, Aristóteles, Platón, o sea, que no conocemos como que de dónde venimos y no festejamos y no celebramos a esas personas. En vez de festejar a Mm. ellas, estamos hablando de Kim Kardashian y cosas así, ¿no? Ok. O sea, y no quiero hacer menos a las personas. Si a ti te gustan los chismes, pues perfecto, ¿no? A mí me gustan los videojuegos, cada quien se entretiene con lo que quiere, pero en Sí. general Es un creo apelo que, al intelecto. exacto, Esta tenemos obra de arte que, es para que te recuerdes de que, oye, sí que padre, pero enfócate, ¿sí? exacto, o sea, Y, como y, humanidad, o sea, tenemos que mantener en un Ujú, pedestal, o sea, tenemos que asegurarnos de que las próximas generaciones sigan viendo el avance científico, filosófico, intelectual como lo más importante de la raza humana, ¿no? Porque ujú, si una generación empuja o avanza el conocimiento, pues dejaste un mejor mundo para los que siguen, ¿no? Y en ok. general, pues eso es Y algo que hay que hacer, ¿no? A mí me yo parece como que quisiera, algo muy importante. sí, sí, yo quisiera saber cuántos de nosotros tendríamos una pintura así en nuestra casa, en nuestra oficina, en nuestro despacho, para inspirarnos. Yo quisiera que todos ustedes que nos están escuchando, si me quisieran dejar en los comentarios, qué es lo que, cómo interpretan esta pintura, qué es lo que significa para ustedes, qué es lo que pueden retener importante sobre esta obra de arte. Y si a lo mejor tienen algún otro secreto o chisme o algo que algún otro
código que no hemos hablado hoy en este capítulo por cuestión de tiempo, pero que ustedes saben y que quisieran compartir, estaría súper padre que nos los dejen en nuestros comentarios. Exacto. Y creo que sí hay más cosas que no mencionamos, Nayeli. Creo que como Claro que que de sí. un lado está los que están de un tipo de filosofía y de otro lado están los que están del otro. O sea, estaría interesante. Más gente que sabe mucho más de filosofía que yo, pues que nos Ujú. ayuden a ver Sí, quiénes más y estaban, ¿no? De que si Trasimaco, Glaucón, y estoy diciendo simplemente nombres que he leído en los libros de estos ok. pelados. Pero pues sí, como tú dices, estoy seguro que hay mucha más simbología y muchas más ideas que se pueden sacar de esa pintura, ¿no? Y entonces, alguien que sepa más de estas cosas que por cuestión de tiempo no mencionamos en el capítulo de hoy, que nos digan lo que ustedes saben. Nos gusta siempre escuchar lo que ustedes, la opinión que tienen, qué es lo que ustedes saben y que quieran compartir. Y pues claro que a nosotros también nos encanta aprender cosas nuevas que tal vez no hemos pensado, que no se nos han ocurrido. Entonces, pues ahí está la tarea. Sí, Denos su interpretación de la pintura, su análisis, qué es lo que les parece y cómo la ven y si la tendrían en su casa. y ¿Sí? para terminar, yo simplemente les recomendaría, si les interesan estas temáticas, un libro que, otra vez, yo no soy ningún experto, pero un libro que fue, no sé si el primero o el segundo que yo leí, digamos, de los filósofos griegos. Un libro súper cortito, lo leí un sábado en la mañana, así que recién levantado, La Apología de Sócrates. Está muy interesante, está muy cortito y está como que muy profundo. Simplemente les quería recomendar. Es algo de lo más fácil que pueden leer de estas personas, porque también, por ejemplo, leí como la mitad de La República Está muy fumado. o sea, pues no que esté muy fumado, sino que está muy largo para una sola idea, como que pues es que no eran libros así como que alguien exponía las ideas, sino que eran como que discusiones, Discursos. ajá, Ajá. discursos y discusiones. Entonces había mucho vaivén y se vuelve complejo. Pero de la Apología de Sócrates, pues se lo van a leer en 1 hora, 2 horas y está muy interesante. Y habla mucho como que, pues de esto, de la humildad, de que todos los que se creen sabios realmente no saben nada. Y no sé, a mí me gusta mucho, me parece muy valioso estudiar todo este tema, ¿no? La filosofía, de dónde venimos, porque Ok. se me hace curioso cómo es que gente que vivió antes de Cristo sigue teniendo libros tan influyentes, ¿no? O sea, tienen que haber sido demasiado inteligentes esas personas. O sea, imagínate que tú escribas algo hoy y 2500 años después se siga leyendo ese libro, ¿no? O sea, Exacto. está difícil lograr eso, ¿no? Que tienes que escribir para que en 2500 años sigan volteándote a ver, ¿no? Sí. Entonces, pues ahí está la tarea. Muchas gracias, a todos los que nos han escuchado. Déjenos sus comentarios. Si quieren, en nuestro canal de YouTube, pueden escuchar el podcast de arte ahí. Lo pueden escuchar en Facebook, lo pueden escuchar en cualquier plataforma que quieran. Pues también compartiéndolo nos ayudan también a hacer llegar esta información a más personas. Y pues muchas gracias a todos. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.